Buenos días. Empezamos cuando queráis, ¿sí? Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que realizamos para poner en su conocimiento el cumplimiento por parte de este Gobierno de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que nos obliga a pagar lo que el Gobierno anterior no pagó. Me acompaña en esta rueda de prensa el director del Servicio de Emergencias de Cantabria, Samuel Ruiz. Estamos hablando en el ámbito del Servicio de Emergencias de Cantabria y nos estamos refiriendo a la falta de inversión del dinero anual que había que destinar, algo que los bomberos del Gobierno denunciaron y avisaron por activa y por pasiva al anterior Gobierno y que ha derivado en una sentencia que condena al Gobierno a destinar ese dinero a la inversión del Servicio de Emergencias de Cantabria. Les pongo en contexto. Como saben, desde el año 2012, que se aprobó en aquel momento por el Gobierno del Partido Popular una contribución especial, todos los años esa contribución se traduce en una cuantía que deriva del tanto por ciento de las pólizas de seguros de incendios que tenemos en Cantabria y que UNESPA, que es la unión de asociaciones que une a las empresas de seguros y de reaseguradoras, las empresas de seguros de España, ingresa esa cuantía, ese tanto por ciento, lo ingresa en las arcas regionales. En el año 2025, para que tengan idea de cuánta cuantía estamos hablando, la previsión es que sean 1,7 millones de euros de esos ingresos para afrontar los gastos que supone la atención de las emergencias del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Gobierno de Cantabria, nuestros bomberos, para que así me entiendan todos ustedes, nuestro Servicio de Emergencias de Cantabria. Estos ingresos están condicionados, están afectados a un destino único, que debe ser precisamente ese, la inversión y el propio servicio de emergencias de los 6 parques que tenemos distribuidos por la región y tienen que ir a eso, a inversión o a la inversión y mejora de la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento en Cantabria. Pues eso no ha sido así siempre y no se ha cumplido, al menos como ha quedado acreditado en una sentencia, durante los años 2018 a 2022, a pesar, como ya les he dicho, de las permanentes advertencias por parte del personal de SENCA, de los bomberos de Cantabria, al anterior Gobierno de que se estaba destinando a otras cosas la cuantía que todos los años UNESPA ingresaba en las cuentas regionales y no se destinaba a invertir y a prestar el servicio de emergencias y al personal de emergencias de Cantabria como obliga la norma. No les descubro nada nuevo si les recuerdo, si les cuento otra vez que cuando hemos llegado al Gobierno la inversión en el servicio de emergencias brillaba por su ausencia. Por no teníamos ni contrato con Telefónica para prestar el servicio de atención de emergencias del teléfono 112. No teníamos contrato, se estaba prestando el servicio, pero se estaba pagando a través de enriquecimientos injustos. Ni los bomberos tenían en aquel momento ya la red de comunicación porque se había abandonado el servicio prestado por SIRDE. Esa falta de inversión durante esos años nos ha llevado a tener un parque móvil totalmente obsoleto, una media de 18 años de edad tienen los vehículos, una falta de renovación, modernización e inversión en los parques, sumado a falta de personal y también a falta de espacios para el personal, hasta el punto de no caber, como ocurre
en el parque de emergencias de Valdáliga, de nuestro parque de bomberos de Valdáliga, renovación y modernización de la flota automovilística, de los EPIs, de los equipos de protección individual de los trabajadores, y del material para prestar el servicio, que en ambos casos o bien estaba inservible por obsoleto o en otros casos caducados. Pues bien, en el año 2023, el 10 de abril del 2023, y doy la fecha para que vean ustedes que es justo antes de las elecciones del año 2023, 83 trabajadores del servicio de emergencias, 83 bomberos, denunciaron al gobierno anterior del Partido Regionalista y el Partido Regionalista por no invertir en el servicio de emergencias, en el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, el dinero anual que desde el año 2018 a 2025 UNESPA ingresaba en las arcas regionales y que no iba destinado al servicio de emergencias. Un dinero que nunca se invirtió en los parques de bomberos, en su renovación, en su modernización, en su seguridad y en la seguridad de los propios bomberos. Y así lo acredita el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en su sentencia, en la que afirma que queda demostrado que el gobierno anterior, durante 5 años, dejó de invertir la cantidad de 3.717.426,03 euros en el servicio de emergencias de Cantabria, les recuerdo, de los años 2018 a 2022. Efectivamente, la propia sentencia dice que en estos años la transferencia que UNESPA realizó al gobierno anterior fue por una cantidad de 7.450.691 euros, y de esta cantidad dejaron de invertirse en el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento más de 3,7 millones de euros. Y por ello, pues se ha condenado al gobierno a invertir ese dinero que nunca se debió dejar de invertir, esos 3,7 millones de euros. Eso nos ha obligado a este gobierno a cumplir con la sentencia y realizar una transferencia por esa cantidad al Servicio de Emergencias de Cantabria, transferencia que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de la semana pasada, del día 11 de septiembre de este mismo año 2025, transferencia que tiene por objeto realizar una aportación extraordinaria al organismo autónomo SENCA para financiar las obligaciones que se derivan de esta sentencia, que por supuesto respetamos y vamos a cumplir, porque nosotros pues sí respetamos la justicia, lo que dice, lo que dicta, y por supuesto cumplimos con ella. Lo cual nos va a permitir realizar en los próximos 3 años una inversión de cerca de 8 millones de euros, sumando la previsión que ya tenemos del ingreso anual que UNESPA va a seguir haciendo, más el dinero que nos obliga esta sentencia. Dinero que destinaremos a la progresiva renovación y ampliación del conjunto de vehículos de los diferentes parques de bomberos, dado que algunos de ellos ya superan los 25 años de antigüedad, a la que dedicamos una cantidad de pues cerca de 2,6 millones de euros para seguir renovando vehículos con nuevas bombas urbanas pesadas, bombas de apoyo de 7.000 litros y vehículos todoterrenos imprescindibles para un servicio de extinción de incendios. También con estos 8 millones de euros realizaremos la construcción del nuevo parque de Valdáliga y las obras de remodelación del resto de parques, de los 5 parques de bomberos restantes, con un presupuesto de más de 3 millones de euros. Entre las obras de mejora se acometerán reformas en los 5 parques para ampliar las zonas habitables, porque ya los bomberos no caben en ellas, y las cocheras para dar cabida a esos nuevos vehículos que vamos a adquirir, renovando infraestructuras obsoletas que se han quedado pequeñas y antiguas. Y a la renovación también va a ir destinado este dinero de material de intervención para la adquisición de nuevo material de extinción y renovación de los equipos de protección individual, de los EPIs, para los bomberos, por una cantidad cercana al 1,6 millones de euros, a 2 millones de euros, dejando el resto pues para las necesidades, que siempre las hay anualmente en cualquier servicio de emergencias, como pueden ustedes comprender, y para ello pues dejamos esa bolsa de dinero para seguir invirtiendo en esas necesidades anuales. Estas previsiones
Estas son las previsiones que tenemos del plan de inversión para los próximos 3 años, que es con planificación, con inversión, con presupuesto y con compromiso con nuestra seguridad. Con lo cual, la primera conclusión que yo quiero transmitirles a todos ustedes hoy es que con el presupuesto de este año 2025, tenemos que cumplir con los incumplimientos permanentes durante 5 años de quienes ahora pretenden dar lecciones de tramitación de presupuestos y de cumplimiento de los presupuestos, mientras eran incapaces cuando gobernaban de cumplir con lo que mandaba la ley y destinaron el dinero que venía de UNESPA a otra cosa distinta en vez de destinarlo a quien debía hacerse, a la inversión en el servicio de emergencias, en el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento del Gobierno de Cantabria. Pero es que en este tema de emergencias llueve sobre mojado, porque quienes quieren, como les digo, dar lecciones diarias de cómo gestionar las emergencias son los mismos que no cumplieron con su obligación de mantener a 4 trabajadores por guardia, 24 horas al día, 365 días al año. Y esta, como ya conocen ustedes, pues fue otra sentencia, en este caso de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Esta última de la que os hablaba del dinero de inversión es del contencioso. Tenemos otra de lo social, en la que nos obligaba, también del año 2024, nos obligaba por un acuerdo colectivo que se firmó con los trabajadores en el año 2018, que se garantizara un mínimo de 4 trabajadores, de 4 bomberos por guardia, y que nunca llegó a poner en práctica el gobierno del PRC-PSOE. Nosotros hemos intentado cumplir este compromiso desde el minuto 1, desde que llegamos al gobierno en el año 2023, desde el inicio de esta legislatura, e incluso antes, y esto también quiero que quede claro, de que se dictara esa sentencia y que esa sentencia nos obligara a ello. En este sentido, seguimos trabajando en la incorporación de nuevos profesionales que amplían y completan las plantillas limitadas que nos encontramos en el año 2023, con los consiguientes incrementos de gastos salariales que tiene que asumir el propio organismo autónomo. Se ha incorporado y ya están trabajando 13 bomberos nuevos, los primeros 13 funcionarios del Gobierno de Cantabria, funcionarios bomberos del Gobierno de Cantabria. Lo están haciendo desde el mes de mayo. Hemos generado una bolsa de empleo para cubrir las necesidades de sustitución del personal que nos haga falta a través de la interinidad, y hemos iniciado la semana pasada la ejecución de las ofertas de empleo público de los años 23, 24 y 25, con la convocatoria de 25 nuevas plazas que recogen las ofertas públicas de empleo de esos 3 años. Garantizamos así las guardias mínimas y necesarios de 4 efectivos por turno y avanzamos hacia la consecución de los 5 profesionales por salida, algo que hemos cumplido en casi todas las guardias durante este verano, y yo creo que esto es una buena noticia, y ello supone destinar pues un 66% más de personal en cada guardia de lo que se destinaba hasta el año 2023, con el consiguiente incremento del gasto del capítulo 1, pues como ustedes comprenderán. Si hay más personal, más gasto, y eso nos lleva a que, por ejemplo, el presupuesto del SENCA en el año 2023 recogía en capítulo 1 la cantidad de 7,7 millones de euros, mientras que la previsión de ejecución en este año 2025 va a alcanzar los 9,3 millones de euros, y ello supone un 19% más en gastos de personal. Se lo he dicho hace un momento a todos ustedes. A nosotros no nos ha hecho falta que nos lo dijera un juez para implantarlo. Es por convicción, es por pleno compromiso político de este Gobierno, con su presidenta a la cabeza, María José Sáenz de Buruaga, que desde el momento que hemos llegado, hemos dejado claro que nuestro sistema autonómico de protección civil y de atención de emergencias tiene que estar a la vanguardia, tiene que estar dotado, ser moderno y ser capaz de garantizar la seguridad de nuestra tierra, la de los ciudadanos y la de quienes nos visitan, pero también la de los propios empleados públicos que prestan el servicio. Y eso solo se hace con medidas y con acción política acompañada de presupuesto. En solo 2 años del Gobierno, sin sentencias que nos obligaran, hemos aumentado un 20,89% el presupuesto destinado
a nuestro sistema de protección civil y de atención de emergencias, a la seguridad de nuestra tierra, con 4,2 millones de euros más, para más personal, pero también para recuperar el estado de carencia que nos encontramos en el servicio de emergencias y que ponía en riesgo la vida de nuestros bomberos y con ella pues la vida de a los que cuidan, ¿no? La vida de todos nosotros, que es a los que ellos van a cuidar y a rescatar. Llevamos, como digo, 2 años revirtiendo esta situación, renovando y ampliando el conjunto de vehículos de los diferentes parques. Por ponerles un ejemplo, se acordarán que hemos puesto ya por fin, y podemos decir que por primera vez en la historia, todos los parques de emergencia, los 6 parques de emergencia, tienen y cuentan con un vehículo de intervención en altura, con una autoescala. Eso ha sido el año pasado, también con nuevos vehículos de mando, y hemos hecho obras de mejor ampliación y remodelación de los parques. Hemos renovado el material de extinción, equipaciones y herramientas, y también equipos de protección individual que estaban obsoletos o caducados, como les decía antes. Así, mientras que en el periodo 2020-2022 se dedicaron a inversiones en el SENCA 1,1 millones de euros, en el periodo 23-25 se van a invertir 4,9 millones de euros. Son 3,8 millones de euros más. Son hechos y son datos que demuestran realidad, con lo cual cumplimos con nuestros compromisos y garantizamos la seguridad, cumplimos con nuestra palabra, cumplimos con la ley, cumplimos con la sentencia, con total respeto a la justicia, ahora que algunos han querido implantar todo lo contrario, pero por encima de todo cumplimos con los cántabros y con Cantabria, que son nuestra única razón, nuestra única meta, hacer de esta tierra de Cantabria una Cantabria de primera, una Cantabria segura, que repercuta en el bienestar y la prosperidad de todos los cántabros. Lo que para otros, no fue importante, para nosotros es irrenunciable. Y por eso lo demostramos con los hechos que yo les he contado hoy, y no vamos a consentir lecciones de nadie. No vamos a recibir lecciones de aquellos que no eran capaces de cumplir con los trabajadores y con la inversión de un servicio público básico y esencial de tanta importancia como es el de atención de las emergencias en nuestra tierra. Una no, 2 sentencias, 2 son las sentencias que este gobierno, que el gobierno de Cantabria actual, tiene que cumplir por los hechos que se produjeron en las 2 legislaturas anteriores de los gobiernos del Partido Regionalista y Partido Socialista en materia de emergencias. Hemos vivido en los últimos tiempos en materia de emergencias situaciones difíciles, y Cantabria ha sabido estar a la altura, porque yo lo digo con orgullo, contamos con un sistema de protección civil y atención de emergencias avanzado, a la vanguardia, y que debe seguir evolucionando. Tenemos unos grandísimos profesionales que responden, que atienden y que hacen de este sistema un orgullo y un referente nacional, a los que una vez más quiero agradecer públicamente y dar la enhorabuena por ese empeño, por esa dedicación y profesionalidad que han demostrado aquí en Cantabria, pero fuera de Cantabria también, cuando nos han llamado otras comunidades autónomas para que les ayudáramos en momentos difíciles como el que hemos vivido en el mes de agosto. Somos plenamente conscientes de que invertir en nuestros parques de bomberos, en nuestro centro de atención de emergencias, en el sistema de protección civil, en nuestros equipos de rescate, invertir en seguridad y bienestar de todos los cántabros, es algo fundamental para que Cantabria sea una tierra atractiva. Ese es nuestro empeño, nuestro compromiso, y vamos a seguir haciéndolo. Yo creo que en este sentido tenemos un futuro prometedor en el servicio de emergencias. Espero que el director esté de acuerdo conmigo, porque estos 8 millones de euros nos van a permitir en estos 3 años revertir esta situación de carencia que nos habíamos encontrado. Muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, te digo la fecha exacta. La tengo aquí. Si algún medio quiere la sentencia, no tenemos ningún problema, ¿vale?, en poder dárosla. A ver, es que 22 de julio de 2024.
Y esa partida de 3.700.000 euros aproximadamente, ¿en qué se invirtió? ¿A qué lo dedicó el anterior gobierno? A ver, yo les cuento cómo esto funciona, cómo funcionaba hasta este año, ¿vale? Hasta este año el ingreso que se hacía por parte de UNESPA se hacía a la caja común, para que me entiendan. Saben que Hacienda se hacía a la Consejería de Economía y de ahí la Consejería de Economía lo tenía que destinar en el presupuesto del servicio de emergencias para luego poder invertirlo. Hombre, yo les he contado antes que del año 2020 al 2022 hubo una inversión en este servicio de 1,1 millones de euros, teniendo en cuenta que más o menos, vamos a redondear, son 1,6, 1,7 millones de euros lo que se recibe todos los años por UNESPA, pues la cantidad de la diferencia es abismal, es precisamente la que dice la sentencia. No lo sé a lo que le destinaron, como entraba en la caja común, pues a todo lo demás, pero no realmente a lo que tenía que destinarse. Esa partida está recogida en los presupuestos del 25. Del 25. Nosotros lo que hemos hecho, se lo cuento porque es una partida que al venir obligada por una sentencia tiene un procedimiento un poco distinto. Lleva no solamente la transferencia de crédito, que bueno, pues ha habido que buscar los recursos, ha habido que quitarlo de otros sitios, porque no estaba previsto, entonces ha habido que coger de otras partidas presupuestarias esos 3.717.000, ¿vale? Y se ha hecho una transferencia a, en este caso, la Dirección General de Seguridad, que es la que hace la aportación al servicio de emergencias. Y ha habido que generar un concepto presupuestario nuevo, porque no existía. El que viene derivado de una sentencia es un concepto presupuestario nuevo. Se ha creado en el capítulo 7, si no recuerdo más, del servicio de emergencias, porque lo que a nosotros nos obliga la sentencia es destinarlo a inversión. En la transferencia la aportación dineraria que todos los años se hace desde el servicio de emergencias, desde la Dirección General del Servicio de Emergencias, está en capítulo 4. Si está en capítulo 4, solo puede ir destinado a gasto corriente. Y esto tiene que ir destinado a inversión. Entonces se hace desde una transferencia de capital, que es al capítulo 7. Bueno, estos son temas muy técnicos presupuestarios, pero se ha hecho desde la semana pasada, está aprobado por Hacienda. Ahora Seguridad lo que tiene que hacer es el trámite final, ¿vale? Que es cuando ya tenga generado el crédito y el dinero en su presupuesto, la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana hace la aportación dineraria al servicio de emergencias. Antes les decía que esto ha cambiado, que lo que es el ingreso del dinero ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Porque desde el 1 de enero el Servicio de Emergencias de Cantabria, que es un organismo autónomo, funciona como organismo autónomo en todos sus sentidos, ¿vale? Y en todos sus aspectos. Hasta ahora el organismo autónomo SENCA no funcionaba en la contabilidad como un organismo independiente. Desde el 1 de enero sí. Y ahora el ingreso de UNESPA no se va a hacer en la Consejería de Economía, sino que se va a hacer directamente al Servicio de Emergencias de Cantabria, con lo cual ahí ya hemos salvado ese escollo de tener que demostrar que el dinero de UNESPA se va a quedar siempre en el servicio de emergencias y se podrá gastar en ese año, o como es un remanente que le quedará al propio organismo autónomo, que los organismos autónomos sí pueden tenerlo, se podrá gastar a lo largo de los años. Con lo cual ahí hemos salvado también ese bache. Dentro de esas posibilidades de adquirir un nuevo parque móvil, ¿se valora la posibilidad de adquirir alguna unidad aérea? No, nosotros ahora mismo estamos preparando los pliegos para el servicio de helicóptero, ¿vale? También con servicio médico, porque se nos acaba el contrato y nosotros vamos a seguir en el mismo sentido, aunque bueno, ya se lo anunciaré más adelante cuando esté. Vamos a hacer algunos cambios en ese servicio, sobre todo en la prestación de extinción de incendios. ¿Vale? Visto lo que ha sucedido este verano, estamos valorando cambiar los meses en los que el segundo helicóptero acuda a Cantabria. Cuando lo tengamos cerrado y los pliegos ya estén cerrados, se lo contaré para que tengan ustedes información de primera mano de ese cambio que vamos a hacer. Vamos a cambiar, hasta ahora saben que el segundo helicóptero viene de diciembre a marzo y bueno, pues dentro del presupuesto que tenemos y la previsión, vamos a intentar que también en verano ese segundo helicóptero pueda venir, cambiando otra época en invierno.
Solo los meses de verano sería. No, dicho son los meses de verano. Que venga también en la época de verano, cambiando los meses que vienen en invierno. Es una previsión que tenemos, estamos haciendo un estudio de cuándo los incendios forestales en Cantabria en invierno son de mayor fuerza. Normalmente siempre son en el mes de marzo, siempre se lo contamos cuando hacemos el balance. Tenemos de diciembre a marzo, bueno, pues vamos a jugar con esos meses para poder también tener presencia en este caso, Mayadama, que es el que está ahora. Luego no sabremos si será el Mayadama, será quien gane el concurso, que pueda venir también en verano. Si me dan unas preguntas sobre este tema, me gustaría ver si nos puede hacer un balance de los rescates en este verano. Pues el verano no ha acabado, con lo cual yo puedo hacer un balance hasta el día 15 de septiembre, porque como sé que estas cosas a ustedes, a los medios de comunicación les gusta, pues hoy me traigo la pregunta preparada y no me va a pasar como la última vez que no les pude contestar. Eso sí, nosotros solamente, la pregunta es muy directa, es a rescates. Cuando termine el verano haremos un balance de todas las emergencias, porque nuestras emergencias no solamente son de rescate, sino que son muy distintas. Es verdad que en verano las más llamativas son las de rescate, pero también hablaremos después en octubre, yo espero poder darles ese balance la primera semana de octubre, y también hablaremos de tema de llamadas al 112, que eso nos da también reflejo de la asistencia de personas, bueno, de todo lo que solemos hacer en ese balance de verano y en ese balance anual que desde la Consejería siempre les damos. Por rasgos bueno, respecto al año anterior, ¿no? Desde el 1 de junio de 2025 al 15 de septiembre, que es donde hacemos el corte, ¿vale? Se han producido 145 rescates, y lo que supone 37 más respecto al mismo periodo del año 2024. De ello, el porcentaje es un 34,26% más, porque el año pasado se produjeron 108 rescates. En el que más se ha producido es en montaña, ¿vale? Que hemos llegado a 83, 30 más. En costa 13, 1 más que el año pasado. En playa 39, 6 más que el año pasado. En espeleosocorro nos quedamos igual. Además, este año no hemos tenido que hacer un rescate, sino que ha sido solamente una llamada por retraso. Se montó el puesto de mando avanzado y hubo que retirarle porque por suerte pudieron salir por sus propios medios, y lo que les había ocurrido a los espeleólogos en este caso es que habían tenido más dificultad en el recorrido y por eso se produjo el retraso. El del año pasado no hace falta que se les recuerde porque fue tan llamativo que le saben ustedes perfectamente, y ha habido accidentes deportivos 9, que es el mismo número que el año pasado. Con lo cual, bueno, pues destacar eso, es que ha sido en montaña donde más se ha producido ese aumento, destacando además que han sido los meses de junio con 25 y agosto los más activos, 25 rescates en junio y 39 en agosto. En cuanto a las playas, son 6 más que el anterior, y bueno, se ha producido un descenso en el mes de agosto, porque si recuerdan, pues en la segunda quincena del mes de agosto ha hecho bastante malo, y ya saben que los rescates en playa siempre dependen de la meteorología. El año pasado bajó muchísimo en julio porque hizo muy malo, y este año pues esa reducción la hemos tenido en el mes de agosto, porque el año pasado es verdad que tuvimos un mes de agosto maravilloso en esta tierra desde el punto de vista de la meteorología. En costa suben rescates sobre el año exterior, y bueno, con lo que les he dicho del espeleo y los accidentes. Por meses, pues decirle que el mayor incremento sobre el año pasado, y además esta pregunta yo creo que ya me la han hecho ustedes, fue en el mes de junio, con un 141% más, porque fue muy destacado en el mes de junio el número de cómo aumentaron los rescates y las llamadas, seguido de julio con un 41% más, y agosto y septiembre pues siguen más o menos en el mismo porcentaje que el año pasado. Sí, es verdad que este año yo creo que en julio ha hecho bastante mejor que el año pasado, que fue un mes de julio un poco horrible. Sí que es verdad que de los 41, en el mes de junio, de los 41 rescates totales, 25 fueron en montaña, además con situaciones de gravedad. Se acordarán ustedes
que afectaron a personas de otras nacionalidades y eso llamó mucho la atención y estuvimos hablándolo de ellos, con 2 fallecidos, si se acuerdan, varones holandés y alemán de 70 y 74 años en Picos de Europa y 2 heridos graves, un alemán despeñado en la vía salida de la vía ferrata de la Armida y una mujer holandesa que se había caído enaviada de un caballo. Esas fueron, bueno, pues bastante llamativas y el único espeleo el que les he contado antes. Yo intentaré la primera semana de octubre, espero no retrasarme más, el poder hacer ese balance que yo creo que también es bueno que ustedes lo conozcan y que se lo transmitan así a la sociedad. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues muchas gracias.